Día martes, Sí, señor. vamos a hacer historia, vamos a conocer un poquito más de alguna historia, alguna sorpresa. Incluso quedamos con tarea para la casa el martes pasado. Claro. Don Héctor Vélez Mesa, adelante Ya, don don Héctor, Héctor. que vamos a hablar de Brasil. Bravo, bravo, ¿Cómo bravo. está? Bien, ¿y ¿Cómo te va? usted? Bien, muy bien. Bienvenido, ¿ah? Muchas gracias. Asiento, don Héctor. Le quiero ser muy sincero, yo de aquí voy a ser como que estuviera como alumno porque no entiendo nada de lo que vamos a hablar. ¿Ah? Mira, no. Faltó la mesita. Sí, Se la ponemos. No, hay no, problema. no, vamos a buscársela. Ah, ya. Vamos a Ok. buscársela. Es verdad. Don Héctor se siente más apoyado en Sí, la mesa. vamos a buscar. La mesita. ¿Cómo está, don Héctor? Estoy muy bien. Sí. ¿Sabes qué? A propósito de lo del teléfono, yo siempre he creído, porque yo he leído mucho sobre el tema de lo que van a hablar ustedes, pero lo más grave cuando a ti se te queda el celular es como si se te quedara el cerebro. Claro. Yo he llegado a la conclusión que como el celular hoy día es un verdadero computador, Sí. y la gente no aprende porque ¿para qué? Si tú enciendes el celular y lo preguntas, ¿para Todo. qué vas a aprender las cosas? Pero si imagínate, Héctor, que, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, a ustedes les pasa en casa, si se te queda el celular y vamos a hacer que haces tu vida normal, pero tienes que llamar a tu hija, en el caso mío, o a tu mamá, o a tu papá, o a tu señora, la gente no se memoriza el número No, telefónico. yo no me sé ya ningún número. Yo tampoco me sé ni un número. Claro, claro. Entonces, si quieres una emergencia o algo, no tienes cómo comunicarte. Claro. No, Eso es sí, el cerebro. sí, Claro, sí. impresionante. Por eso es que es un cerebro externo Es verdad. y es muy peligroso. Bueno, pero eso lo van a hablar después. Y lo vamos a hablar después. Y es peligroso, además, y te cuento algo, Héctor, es más peligroso si se queda sin clave. ¡Uy, es terrible! Ok, vamos a hablar de qué hoy día, mi querido Héctor. Mira, la semana pasada salió, que es un tema que está en la actualidad, que es Brasil. Ya. Porque tú sabes que mucha gente cree que la solución para Brasil es volver a lo que fue en sus orígenes. Es decir, no en sus orígenes, después de sus orígenes, que fue una monarquía, Ya. con un emperador. Entonces, que a lo mejor la solución política para hoy podría ser algo así parecido a lo que ocurrió con España. Ya. Después de la muerte de Franco, vuelven a la monarquía. Ok. Pero vamos a hablar de Brasil, pero hay un personaje histórico que yo creo que a lo mejor no se ha estudiado lo suficiente para averiguar qué importancia tuvo este personaje en la independencia de numerosos países americanos, que fue Napoleón Bonaparte. Ah, perfecto. muy Cómo bien. Napoleón empuja, no sé si él estaba dentro de sus planes los países americanos o simplemente lo que hizo en Europa llevó a que se independizaran los países americanos. Lo que nos pasó a nosotros acá, nosotros cuando se constituye la primera Junta Nacional de Gobierno es para jurarle lealtad al rey Fernando VII, que estaba detenido, preso por Napoleón. Ah, No es la independencia, se le jura lealtad al rey, Al rey. que era el dueño de la colonia. Perfecto. Eso es lo que se hace en Chile. Lo que ocurre es que muchos patriotas o criollos, como se llamaban en aquel entonces, a partir de esa situación, pensaron que y no sería interesante que nunca más dependiéramos de España, y viene todo el movimiento que conocemos. ok. Eso fue lo que ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos, pero no en Brasil. Ah, eso te iba a preguntar, ¿por qué en Brasil hay monarquía? Claro. ¿Por qué queda ¿Por este qué? sistema? ¿Por qué? Porque Napoleón, cuando entra en conflicto con Portugal, el conflicto de Napoleón era con los ingleses, pero los portugueses apoyaron a los ingleses. Ya. Eso molestó a Napoleón, que pide autorización a los españoles para invadir Portugal y castigarlo porque seguían sus puertos abiertos y comerciaba con Inglaterra. Los españoles le dieron la pasada, como Ya. se dice coloquialmente, sin pensar que Napoleón, cuando entra y llega a Portugal, se queda también con España, es decir, aprovecha a la pasada, A la pasada y de se todo, queda. y pone a su hermano como rey de España y llega a Portugal. Eso fue en 1808, lo que provoca el pánico de la corte portuguesa. Entonces, los ingleses deciden sacar a la familia real y a la corte. Algunos dicen que salieron 15.000 personas desde Lisboa y se fueron a su colonia. Una colonia que era la más grande, que era Brasil. Imagínate la diferencia. Yo vivía en un país muy chico y tenían una colonia gigantesca. Gigantesca. Entonces, toda la corte se embarca, pero apresuradamente, en los barcos ingleses. Se perdieron en el camino, algunos llegaron a Salvador Bahía, otros llegaron a Río de Janeiro. De hecho, el rey llega a Salvador Bahía y se va a Río de Janeiro.
y convierte la sede del imperio en Brasil. En Brasil. ¿Ah? Mientras Napoleón invade Portugal. De hecho, los portugueses no tenían un rey. Juan VI era el príncipe regente porque su madre fue declarada una persona que tenía problemas mentales y la sacan del trono y ponen a su hijo, pero como príncipe regente. Ok. Después se convierte en rey. ¿Pero acá en Brasil? No, esto había sido ya en Portugal. En Brasil, y se lleva uno de sus hijos, Pedro, que después ya vamos a hablar, tenía 9 años. Fue fantástico para los portugueses llegar a Brasil, porque se van de un lugar donde Portugal tiene un buen clima, pero no era el clima de Brasil. Acá llegaron al paraíso. Llegaron al paraíso. Imagínate el Acá clima lo de tenían Brasil. todo. Entonces, Juan VI se empezó a Perdón, y acostumbrar. mucho más terreno, pues imagínate. Era el una país potencia, claro. era una potencia. Entonces, Juan VI empezó a acostumbrarse. Tuvo 13 años acá. Y trasladó toda la corte para acá. Es decir, la sede del imperio, no era el imperio, de la monarquía, era en Río de Janeiro. Es un país... Claro. Pero ¿qué ocurrió en Europa? Por eso es que te digo que es muy extraño y muy curioso lo que ocurrió. Porque en Europa Napoleón es derrotado. Por lo tanto, recuperan Portugal. Y el rey, cuando recupera Portugal... No quiere volver. No quiere volver. No No, quiere sí, es verdad, volver. no quiere volver. Se había acostumbrado tanto acá en América Latina que no quería volver hasta que le empezaron a insistir que Le empezaron tenía a obligar casi que volviera. Así que en un momento dado el rey se vio obligado y le dijeron que si no volvía dejaba de ser rey. Claro que no le importaba mucho porque tenía a Brasil que era mucho más grande, Claro. pero no iba a perder. Ya. Es que era la importancia estratégica que tenía Portugal, así que se vio obligado a volver. Y volvió con la familia y dejó a su hijo que ya había crecido, ¿Y a siguió la Pedro. monarquía en Brasil? Espérate, no, aquí viene al el volver problema. perfecto. Se ya. va el rey. Y dijo, ¿qué hago con Brasil? Dijo, bueno, le dijo a su hijo Pedro, lo dejó ahí, y quédate como príncipe regente acá de Brasil, yo me voy a Portugal y después te vas tú, le dice. Pero algo parece que intuyó Juan VI, que al despedirse de su hijo, le dice, pensó que ya conocía los movimientos independentistas. Perdón, ahí estamos Era- viendo a Pedro o a Juan... Ese es Juan. Juan. Ese es Juan VI. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que él ya sabía que se le habían... todos los vecinos estamos hablando del año 1822, 23, que se habían independizado. Entonces como que al irse le dice a su hijo, como que no vaya a hacer cosas que también se me rebelen los brasileños. Ten cuidado Así acá. que si ocurre eso, hazte cargo del poder, le dijo. Tómalo tú antes que lo tome otro. le dice. Y se fue. Ya. Y se fue. Al llegar a Portugal, ¿qué es lo que hizo? Declaró que Brasil era nuevamente una colonia y perdió todos sus privilegios. Cuando los brasileños se enteraron que habían vuelto a ser una colonia como antes, sin ningún tipo de privilegio, se reúnen en una asamblea donde va Se Pedro. revelaron. Y Pedro escucha todo esto, la indignación de los brasileños, se para, saca su espada y dice, independencia o muerte. Ese es el grito de Ipiranga y se independizaron. Es decir, el hijo se independiza y decide desligarse de su padre. Y de sigue Portugal. solo. Y- Pedro y- sigue solo. Pero lo más insólito es que al independizarse determinan que tiene que seguir siendo una monarquía. Y decidieron ser un imperio. Para hacer la diferencia y basados en lo que había hecho ¿Y va a Napoleón. ser la diferencia con los vecinos? No, y con Y su con padre, con su pues padre, no con si el problema Portugal. de ellos era Portugal. Claro. Así que la gran sorpresa de Juan VI es que su hijo se le ha independizado y se ha convertido en Pedro I, emperador de Brasil. Por supuesto que le mandó un ejército, pero fueron derrotados. Por lo tanto, ese es Pedro, el hijo de... ¿Qué es lo que hicieron? Eran padre e hijo. Entonces, lo que determinaron fue llegar a un acuerdo. Y Juan VI le reconoció la independencia a su hijo. ¿Ah? Le reconoce la independencia y vuelven a tener buenas Buena relaciones relación. Portugal y Brasil. Juan VI en Europa y Pedro I en Brasil. Pero el problema que viene después está en Portugal. La esposa de Juan VI no lo quería, era española. Ya.
Su hijo menor tampoco lo quería. Finalmente muere y el problema recae en Pedro I de Brasil, cuando muere su padre, que le corresponde el trono a él. Tiene que volver a Portugal. Y vuelve a Portugal. Y le está pasando lo mismo que al papá, que no quiere volver quizás. Claro, y tuvo que volver a Portugal. Y se convierte en Pedro IV de Portugal y Pedro I de Brasil, porque no soltó Brasil. ¿Y era a dos? Se quedó allá y acá. Es decir, volvieron a convertir esto en una como sola unidad bajo una sola mano. Claro. Lo que pasa es que en Pero Portugal... perdón, ¿y qué pasó con el hijo menor de Juan? Al final se rebela contra Pedro. Pedro como que le tiraba a Brasil de nuevo, él no quería quedarse allá. Y engaña a su hermano, logra detenerlo, recupera el poder y pone a su hija. Y él vuelve a Brasil, donde posteriormente muere. Una de las características que tenía Pedro I, que era un mujeriego tremendo. Eso le jugó en contra. Estaba casado con una austriaca, hija de un emperador, pero tuvo amantes, tuvo hijos, así que su problema era... Todo esto en Brasil. En Brasil. Amante, claro. hijo, todo eso. Vuelve y muere en Brasil. Muere en Brasil y lo sucede su hijo menor. Fíjate que tanto Pedro I como Pedro II no fueron criados para ser reyes, sino que fue porque los hermanos murieron. Y él es Pedro II, el que estamos viendo acá en pantalla. Es el hijo de Pedro I. Nieto de Juan. Nieto de Juan, que se convierte en el segundo emperador de Brasil. Y aquí esa fotografía que estamos viendo, la que sigue, es Pedro II ya en su ancianidad. Quizás con su hijo. Con uno de sus hijos, pero en el exilio. ¿Qué es lo que ocurrió con él? Él se convierte en un gran emperador. Es posiblemente uno de los gobernantes que tal vez por eso es que hoy día la gente ha pensado nuevamente en el tema de la monarquía. Eso es verdad lo que tú me dijiste al principio del programa, que la gente ha pensado en la monarquía en Brasil. Ya vamos a llegar a esa parte. Muy bien, porque los herederos están. Los herederos existen. Mira, existen. Esto. Ahora Pedro II, el magnánimo, gobernó 58 años. Fue un emperador largo y transformó a Brasil en una potencia emergente. Fue muy respetado por sus vecinos y respetó a sus vecinos. Era un hombre que creía absolutamente en la libertad de prensa, por ejemplo. Fue tolerante. Fue un hombre que tenía muchísima popularidad, pero pese a todo una minoría lo derrocó. Cuando en 1889 y puso fin a la monarquía en Brasil. Y él tuvo que exiliarse y muere pobre en Europa, ¿Pero fue a Portugal o no? No se va a Portugal, vuelve a Europa. Pero curiosamente, quienes lo derrocaron con el tiempo se dieron cuenta que habían cometido un error. Y ellos mismos, después que muere Pedro II... ¿Por qué no siguió el crecimiento de Brasil? Claro, lo que ocurre es que una vez que cae la monarquía, empiezan los gobiernos uno tras otro a caer. Comienza la inestabilidad política. La misma inestabilidad que se había visto en todos los otros países. Acá en Chile. También. En Argentina. En Perú. Una vez que O'Higgins, ¿cuánto tiempo estuvo? Y después de O'Higgins, todos los gobiernos que vienen, antes de llegar a los decenios. Hasta después en el 91 con la revolución. Es decir... Él hizo un gobierno estable, por eso es que muchos brasileños piensan que a lo mejor la solución sería esa, pensando un poco lo que es España, pero pensando que tenía que ser una monarquía constitucional. Es como la monarquía de España o las monarquías europeas. Yo creo que el único príncipe absoluto que existe en Europa queda uno solo, me da la impresión que es el de Mónaco. Es el único que es un déspota ilustrado. El resto son todas con... son monarquías constitucionales. Claro. Y tú hablabas de herederos, podría haber herederos. Hoy día los tataranietos de Pedro II. ¿Tataranietos de Pedro II? Pues, no, pero los tataranietos ¿Y están viviendo en Brasil y podrían...? No. Algunos creo que han vivido en Brasil, creo que pueden... no estoy tan seguro porque me acuerdo que cuando cae la monarquía italiana, los Saboya no pudieron volver a Italia. Creo que el primer Saboya volvió hace muy poco que lo dejaron entrar.
¿Y pasa lo mismo ahora con los No, tataranietos creo que de ellos Brasil, han o pueden- vuelto. pueden volver a Brasil? Ellos creo que han vuelto. Han estado vinculados muy a grupos de extrema derecha. ¿Cómo se llama? Patria, familia, patria y Dios y libertad. Que, Ya. es una cosa así como la antigua fiducia nuestra. Perfecto. Pero hay un problema entre los herederos, porque no está claro cuál de los herederos, que son, me parece que hay dos en este momento, hay dos aspirantes al trono de Brasil, porque el hijo de Pedro II en el exilio abdica del trono. Entonces le corresponde a su otro hermano, que también tuvo hijos. Entonces lo que no está claro, ¿cuál de esos tataranietos es que realmente le del corresponde? hijo que le corresponde. Que le corresponde. Entonces tienen que llegar hacia arriba para determinar cuál sería. Entonces Ok. la familia Braganza. ¿Ah? Entonces por eso que yo te decía que la independencia de Brasil y la historia de Brasil es muy distinta a la de todos los otros países, De acá de la precisamente región. porque fue un problema de familia. Fue una familia, fue una guerra fratricida. Claro. ¿Ah? Es el padre que se Con el revela hijo. con el hijo. Claro. Se vuelven a poner de acuerdo. Después los El hijo hermanos tiene que volver también a Portugal. No, y entran en conflicto los hermanos. Pedro I depone a su hermano, pone a su hija. Pero, ¿ah? pero ha sido el destino de toda la familia, porque después pasa lo mismo con los hijos de Pedro. Bueno, y ahora Y los hay dos tataranietos ramas, ahora hay dos están en lo mismo. Hay dos ramas que están disputándose. Bueno, un poder, digamos, que no se sabe si algún día lo van a recuperar o no. Es muy difícil, pero yo el otro día leí en el diario que nuevamente han empezado a pensar Pero algunos... ¿sería tan posible? ¿Tú qué piensas esto? No, esto está como un poco de mitología. No creo. Incluso me hace años se tenía que hacer una especie como de referéndum para que se votara y no se hizo al final. Pero yo no creo que esa sea la solución. Creo que es una cosa un poco romántica, pasada de moda, Sí, claro. decirle la idea de que... piensa tú que cuando se piensa en la independencia de los países americanos, muchos pensaron que se iban a convertir en pequeñas monarquías. Sí, claro. Es decir, Chile, Argentina, monarquías hereditarias. Pero en realidad yo diría que lo que jugó un papel fundamental para que esto no ocurriera fue Estados Unidos. Fue Estados Unidos que se convierte, es el primero que se independiza de los ingleses, nada menos que una potencia. Y eso fue como un ejemplo para el Y es resto un de América. ejemplo que era posible, Oye, una democracia. Héctor, ¿y la familia Braganza? ¿Hay familia viviendo en Brasil en este minuto? No ¿Parte sé si de la los familia viven los Braganza? Braganza, pero yo creo que no tienen problemas de ello, pero son como una curiosidad. ¿Ah? Sí, ya es una curiosidad que Brasil haya tenido dos emperadores. Sí, claro. Incluso hay una historia muy bonita cuando Pedro II visita Estados Unidos y recorre Estados Unidos, y para ellos era absolutamente como extravagante que un emperador brasileño, y porque recorre todo el oeste, porque le gustaba, era un tipo ilustrado. Ya. Pero es una curiosidad en la historia. Yo no creo que exista la posibilidad que vuelva a vuelva ser la monarquía. monarquía. Sería muy extraño. Sería muy extraño, más para todos nosotros que somos los vecinos. Claro, es como para si a alguien todo se le ocurriera que... Bueno, pero Chile tuvo un rey también. Tuvo un rey. Chile. Claro, el rey de la Araucanía, pues, Oreille Antoine I. Pues. Mira. Claro, es que hasta el día de hoy tiene heredero y también viven en Francia. No, si esto de Podríamos recuperar la monarquía. ¿Qué ¿Qué me tal? dices tú? Andaríamos- Claro, no, si existe una monarquía acá. Don Ferdinand. Esa es una historia impresionante, que este francés haya convenció a los mapuches de su época, se haya convertido en el rey de la Quizás que Araucanía. les dijo. Sería una solución, estamos como Brasil, sería una solución volver a la monarquía. Claro. Héctor, te queremos agradecer que haya estado en nuestro programa. Ya lo saben, toda la información a través de la página web de Héctor que está saliendo en pantalla, www.hectorbelismesa.com. Así es. Se le quedó mi regalo. Se acostumbró. No mal acostumbró, don Héctor. Muchas gracias, Héctor. La próxima semana viene regalo. Muy bien. Te estaba mal Que le vaya muy bien, Héctor. acostumbrado. Gran valor, Héctor de Belis Mesa. Seguimos con nuestro programa.